Cuando estamos hablando acerca de esta experiencia, estamos hablando específicamente de lo que es obviamente la celebración de esta independencia, la independencia de nuestro país, la independencia de lo que celebramos como nación, la cual, esa palabra independencia, si ponen por un momento a pensar, porque es obvio que tenemos colores patrióticos, estamos ahorita con la cuestión del mundial y cada partido que se vive en la televisión con respecto al mundial inicia con la celebración de su himno nacional y sus banderas son desplegadas, en fin, las tribunas están llenas de, obviamente, de gente patriota con sus playeras y se pintan la cara. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa experiencia y estamos en esa celebración ahorita, cuando pensamos en esa experiencia, esa palabra independencia, irónicamente, aunque es para celebrarse, es una palabra de mucho dolor, de una transición muy grande, hace 242 años. Es una experiencia en la cual hombres y mujeres sacrificaron de sus vidas para que este país fuera creado, formado y eventualmente se independizara. Cuando piensan en el palacio de los babilonios, que obviamente en aquellos años fue la potencia mundial de ese tiempo. Los babilonios era la nación más poderosa del mundo 586 años antes de Cristo. Aunque los expatriados fueron traídos, y en el caso de Daniel fueron traídos al palacio, la realidad es que esta semana los muchachos aprendieron que en Babilonia la palabra cautivo o cautividad son palabras que obviamente nosotros como nación no la conocemos ahora. Pero lo que quiero que piensen por un momento es que esas experiencias de Babilonia, de cautividad, literalmente son experiencias negativas que crearon algo hermoso en su debido tiempo. Son experiencias que trajeron mucho dolor, mucho sufrimiento, pero que produjeron algo que crearon y formaron naciones. La pregunta esa es la pregunta, porque obviamente hoy en día no tenemos cautividad nosotros en cuestión de nuestra nación, aunque otra vez como iglesia son 25 personas que vamos a ir a Alemania en las próximas 2 semanas, y cuando lleguemos a Alemania desde el año pasado, este año todavía estaremos trabajando con refugiados, con gente que literalmente han salido de Siria y de Afganistán y de Marruecos y de Egipto, de países del norte de África, del Medio Oriente, y se han refugiado en países como Alemania, de los cuales ellos sí conocen esta palabra de cautividad. Y todo lo que quiero que piensen en esta transición es cómo es que ellos, en este caso ya sea Daniel, sus amigos, cómo es que nuestros fundadores de la nación, cómo es que ellos le hicieron para tomar esas experiencias negativas, difíciles, experiencias de opresión. En inglés decimos taxation without representation. Todo eso que había, ¿cómo le hicieron ellos para que usaran esa plataforma difícil y poder sobresalir? Porque otra vez, yo creo que nuestra historia personal como familia muchas veces no es muy diferente. En otros ámbitos, en otras índoles, pueden ser en la relación, puede ser en las finanzas, puede ser en la salud, que nos encontramos en situaciones bastante difíciles. Y otra vez, es bonito ver esto porque los colores, la bandera, y lo celebramos, y los juegos pirotécnicos, pero la realidad es que detrás de esa celebración hay mucho sufrimiento. Detrás de esos escritos, de los cuales hoy los traemos como sucesos históricos que son transformadores, está la vida de hombres y mujeres en las cuales encontramos a profetas contemporáneos de Daniel, como Jeremías, como Ezequiel, que ellos van a profetizar, pero van a profetizar en Jerusalén, que es donde está la desolación. En otras palabras, son conquistados, muchos son llevados y expatriados, pero muchos son dejados ahí en ese pueblo o en esa nación. Y es mucho el sufrimiento. Entonces, ¿cómo lo hicieron ellos? Bueno, esa es la manera en que yo creo que estas personas le han hecho. Es lo que oramos para que nuestros niños, que a través de esta semana han aprendido la palabra de Dios, vean la diferencia en esas dos cosas. Una de las características de las personas que crearon nuestra nación, en el caso de Daniel, que fueron parte de esa experiencia de pioneros, de que abrieron terreno, es que ellos no se conformaron en ser descubiertos. Ellos tomaron las circunstancias para ser desarrollados. Y menciono esto porque hoy en día somos una generación que tenemos un mar de información, acceso a tanta información, que constantemente estamos comparándonos y decimos: es que yo debería estar ahí, es que yo debería tener esa educación, yo debería tener ese trabajo, yo debería de haberme casado ya. ¿Sí me explico? Siempre estamos pensando en términos de que queremos ser descubiertos. Inclusive sentimos que no nos valoran otros. Sentimos que si estamos en un contexto, aunque sea bonito, pero es una prisión o es un exilio, ¿sí? Batallamos porque decimos: ¿cuándo va a ser mi oportunidad de tener esa experiencia?
Y encontramos personas como Daniel, que en ese tiempo ellos ven las circunstancias de cautiverio y lo que hacen es que su actitud es que el sufrimiento, en lugar de reclamarle a Dios, lo usan para desarrollar no una mejor versión de sí mismo, es para desarrollar, ¿qué cosa? La presencia de Dios en ellos. ¿Sí vemos la diferencia? Porque otra vez, 65, 67 niños estuvieron aquí y queremos que los jóvenes sean mejores personas, tengan un desarrollo saludable, piensen bien, actúen bien, tomen decisiones sabias. Pero al final de la historia, tenemos que dejar de tener esta moralidad de simplemente pensar que hay un Dios y que lo que quiere es que seamos mejores ciudadanos, mejores americanos, mejores esposos, mejores hijos. Lo que necesitamos es literalmente una regeneración donde lo que se desarrolla en nosotros es la persona, el carácter, la actitud, la mentalidad, el sentir, el hablar ¿de quién? De Cristo. Entonces, esta cuestión de ser americano, de tener patriotismo, es importante y lo celebramos, pero esa no es la meta. Porque esta es la cosa que me duele decir en un día como este, en una celebración del 4 de julio, pero sí estamos conscientes de que esta nación eventualmente estará en los anuarios de la historia, ¿verdad? Un día alguien va a estar viendo libros o fotos y decir, mira, Estados Unidos fueron una potencia en su tiempo. Porque es lo que pasó con Babilonia, ¿no es cierto? Entonces el punto simplemente es que necesitamos movernos donde en lugar de simplemente quejarnos que no hemos sido descubiertos, es de decir, ok, ¿cómo es que Dios está desarrollando su persona en mí a través de cualquiera que sea el caso? ¿Cómo lo hizo Daniel? Bueno, esa es la manera en que lo hizo. Lo hizo de que durante el exilio, no después del exilio, porque muchos decimos, yo estoy dispuesto a hablar o a pensar como cristiano siempre y cuando pasemos la prueba, ¿verdad? O siempre y cuando no nos pase a nosotros o a nuestra familia. Pero el punto de Daniel es que fue durante el exilio. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Él implementó, él expresó, él vivió, él simplemente tomó la decisión de procesar la experiencia de exilio de los babilonios y la cautividad a través de lo que Dios tenía en mente. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la palabra de Dios, capítulo número 2 de Daniel. Es donde encontramos esto. Daniel desde un principio sabía que la maldad, porque los babilonios eran siervos de Satanás. Los babilonios eran enemigos de Satanás, enemigos de Dios. ¿Sí me explico? En otras palabras, la rebeldía tanto de los babilonios como la rebeldía de los israelitas es algo que sirve los propósitos de Dios. Entonces, esta mañana yo no sé cuál es tu perspectiva de las tragedias, de las dificultades. Yo no sé cómo procesas tú cuando las cosas, simplemente los reportes no son favorables y sucede lo que nunca pensaste que iba a suceder. No lo sé. Pero la invitación, y aquí es donde queremos afirmar la perspectiva de Dios y que sea desarrollada en nosotros. Lo que va a exponer realmente eso no simplemente es conocimiento de la Biblia o lo que cantamos o lo que ponemos en Facebook. Va a ser literalmente cómo reaccionamos en momentos en los cuales esta palabra es tangible, es real, está presente. ¿Sí me explico? Ese es el momento en el cual Daniel tiene que entender que aún el mismo rey Nabucodonosor, que es el rey de los babilonios, él literalmente con todo su poder, con todo su esplendor, con todo su señorío, él literalmente es un siervo de Dios. Y yo quisiera que esta mañana iniciemos la conversación inclusive declarando que el mismo Satanás es un, ¿qué cosa? Siervo de Dios. Y menciono esto porque constantemente enfatizo de que nuestra tendencia, por la influencia que tenemos de Netflix, por la influencia que tenemos de todas esas películas, de los Avengers, y no estoy en contra de nada de eso, pero sí, porque es entretenimiento, pero eso es el punto. El punto es que Hollywood continúa presentándonos un cuadro en el cual la lucha es entre la maldad y Dios. Y ese no es lo que la Biblia enseña. Daniel no procesa la vida de esa manera. La lucha es entre la maldad y ¿quién? Y el pueblo de Dios y Daniel. ¿Sí me explico? Entonces nosotros como cristianos, porque no hay quien se compare a Dios, no hay quien se iguale a Dios, Dios no tiene lucha contra nadie. ¿Sí me explico? No hay nadie que rete a Dios a un duelo.
Y otra vez, las películas constantemente nos presentan como que si la lucha es entre Dios y Satanás y que eventualmente ojalá gane Dios y ojalá la persona sane, ojalá. ¿Sí me explico? Esa no es una perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica, el entendimiento es de que la maldad literalmente es un instrumento de Dios, lo cual no estoy diciendo que Dios se agrada cuando algo malo sucede. ¿Sí me explico? No estoy implicando eso. Ni siquiera estoy diciendo que Dios es el creador de la maldad. Todo lo que estoy diciendo es que si ustedes observan la historia del pueblo de Israel, personas como, y en este caso regresemos a la historia, personas como Isaías, personas como Miqueas, personas como Nahum, personas como, y menciono los profetas, eventualmente estuvieron profetizando y diciéndole al pueblo de Israel: arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. ¿Cuál es el sermón del domingo? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que puso el profeta en Facebook? Arrepiéntanse. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo que hacía es que hacía caso omiso, y ellos agarraban sus propios profetas que eran pagados para que les profetizaran ¿qué cosa? Lo que ellos querían oír. De tal manera que eventualmente Dios tiene que usar ¿qué cosa? La maldad. Tiene que usar un imperio que no temía a Dios para cumplir ¿qué cosa? En otras palabras, aquí es el punto. Israel fue escogido para que cumpliera ¿qué cosa? Los propósitos de Dios. Si tú estás casado, tu matrimonio es ¿para qué cosa? Si tienes hijos, ¿para qué es? No es simplemente para que se parezcan a ti y a mí. ¿Me explico? No es simplemente para que no estemos solos y por eso busco un compañero. Sí, todo en la vida, la razón que tomo el siguiente respiro es ¿para qué cosa? Y aquí está el punto. Si la Biblia enseña que Dios es soberano y que sus propósitos siempre se cumplen, Dios en ese tiempo en la historia, porque el pueblo de Israel decidió no seguir los propósitos de Dios, hicieron caso omiso a los profetas, Dios va a usar la misma maldad para cumplir ¿qué cosa? En otras palabras, Dios va a usar a un rey pagano, a una nación sin temor a Dios, para mostrarle a Israel lo que es ser usado por Dios. ¿No es eso irónico? Inclusive eso es lo que me llama la atención de nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo hoy en día tenemos mucha tensión, nos paniqueamos con todas las reformas migratorias, con toda la diversidad que tenemos, con quién se irán a casar nuestros hijos y ¿sí me explico? O sea, escuchen esto. Yo estoy convencido que sin aprobar la maldad, no estoy aprobando la maldad, simplemente estoy diciendo esto: ¿será posible que la fragmentación de esta nación después de 242 años, y cuando digo fragmentación, eso es lo que estoy diciendo, hoy en día, si yo despertara de entre los muertos a uno de los fundadores de esta nación, hoy en día, en esta mañana, si yo los despertara y los sacara del sepulcro, a uno de los fundadores, de los que firmaron la carta de independencia, y los trajera y los llevara a una corte o los llevara a Washington y vieran las cosas que estamos legalizando, ellos dirían: oh, time out, ¿qué están haciendo? ¿Qué? ¿Sí me explico? Estarían preguntándose: ¿qué están haciendo? A ver, explíquenme otra vez, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Porque es obvio que no estamos haciendo lo que los fundadores de la nación tenían en mente cuando crearon la nación. ¿Sí me explico? En fin, piensen en términos de iglesia. Exactamente estamos haciendo lo mismo. En otras palabras, en este caso lo que está haciendo Daniel simplemente en el versículo 46, él dice, hablando del rey, que el rey al oír esto, y no tengo tiempo para entrar en detalles, pero al oír esto simplemente lo que es la interpretación de sueños y visiones que tiene el rey. Y Daniel las interpreta, y cuando escucha la interpretación, él mismo, sin adorar a Dios, él lo que hace, él se postró ante Daniel, no porque estaba adorando a Daniel, estaba adorando la habilidad de Daniel que tenía para interpretar, de tal manera que le rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso, de tal manera que Dios está usando una mentalidad reprobada para cumplir sus propósitos. Otra vez, no tengo tiempo para leerlo, pero este es el versículo 46. Obviamente hay 45 versículos anteriormente, pero si ustedes lo leen antes de que se revienten el partido del Mundial de la tarde, lean esos versículos 1 al 45. Observen que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, y Daniel introduce el reino de los babilonios, introduce un segundo reino, introduce un tercer reino e introduce un cuarto reino. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Que Daniel introduce múltiples reinos, lo cual está hablando de que los babilonios están en control temporalmente, van a
descender, van a ser conquistados, pero el punto de Daniel es que el reino de Dios permanece para siempre. Es el punto de Daniel. Porque inclusive Daniel es profecía, es lo que se le llama literatura apocalíptica. ¿Qué es el punto? El punto es que a Nabucodonosor, en medio de su conquista, en medio de su opresión, Nabucodonosor, en medio de su ambición por conquistar y ser el dueño del mundo, Dios va a usar a ese rey pagano para cumplir sus propósitos. La pregunta es esta, aquí está la pregunta. Si Dios va a cumplir sus propósitos en ti y en mí, no los va a cumplir haciéndonos exentos de maldad. Dios va a cumplirlos aún cuando seamos afectados por la maldad. La pregunta es que cuando seamos bendecidos en medio de las calamidades y seamos receptores de la bendición de Dios, ven esto, ¿cuál es el propósito? El propósito es que Dios, a través de Daniel, a través de nosotros, está pensando en ¿quién? Y cuando digo la palabra gentil, eso es lo que implica, porque esa es la palabra que nos incomoda tremendamente. Nos incomoda tremendamente que hoy en día, como americanos, hoy en día, como personas que vivimos en este lado del hemisferio, hoy en día, después de todo lo que está pasando, de que nosotros, escuchen lo que voy a decir, hoy en día tenemos más en común con un cristiano en Afganistán que con un americano que no conoce de Cristo. Una vez más, tú y yo, como cristianos, tenemos más en común con un hombre en Afganistán o en Irak, que se ven completamente diferentes de nosotros, pero aman a Cristo. Tenemos más en común con ellos que con una persona que vive en el corazón de Estados Unidos, pero que no ama a Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de que nuestra tendencia es etiquetarnos unos a otros. Y observen que Dios va a usar a Daniel, va a usar al pueblo de Israel para bendecir ¿a quién? No nada más al pueblo de Israel. ¿Saben a quién va a bendecir Dios? Al enemigo. Entonces, ¿será posible que esta mañana, si tú y yo somos salvos, será posible que la salvación de nosotros es simplemente el vehículo para bendecir ¿a quién? A los que nosotros típicamente etiquetamos como personas que no merecen ser, ¿qué cosa? Salvas. Personas que literalmente se han propuesto dañarnos, personas que literalmente se han propuesto hacer cosas deplorables en contra de nosotros. ¿Cómo sé eso? Vean lo que dice el versículo 48. Luego, el mismo rey, ¿qué es lo que hace? Después de que ve la interpretación, las habilidades de Daniel, dice es que el rey Nabucodonosor puso a Daniel en un puesto, ¿qué tipo de puesto? De prominencia. En un tipo de puesto en el cual le colmó de regalos y Dios a él lo nombra, ¿qué cosa? ¿Recuerdan la historia de José en el libro de Génesis? En Génesis sucede lo mismo. José, siendo vendido por sus hermanos, golpeado, como esclavo es vendido, eventualmente termina como ¿qué? Como el segundo en comando de la nación más poderosa del mundo, de Egipto. En este caso algo similar, porque ahora Daniel es el gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿Y qué cosa es Daniel? Es el jefe. Esta palabra sabios es la palabra videntes. En inglés la palabra es seers, que si ustedes conectan esta palabra, esta provincia inclusive, porque estamos hablando del año 586, como 600 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Recuerdan que en el nacimiento de Cristo vienen unos magos del oriente? ¿Recuerdan eso? Es la misma categoría, es lo que estamos hablando aquí. Estos hombres que tenían la habilidad no de predecir el futuro, pero simplemente de interpretar sueños y visiones. Entonces Daniel está puesto como el jefe de todos ellos, los cuales la interpretación de Daniel es lo que hace que estos sabios salven su vida, porque Nabucodonosor ya había dicho, si no interpretan mi sueño, todos van a morir, ustedes y sus familias. Entonces la interpretación de Daniel llega un momento en el cual, versículo 49 dice, además, después de todo ello, es que Daniel solicita al rey que ahora nombre. Daniel le pide al rey, nombra a Sadrach, a Mesach y a Abednego, a sus tres compadres, los tres amigos, que se hagan ¿qué cosa? En otras palabras, Daniel se da cuenta que ahora que él ha sido investido de poder, ahora que tiene autoridad, porque él fue investido de poder en el contexto de esclavitud. ¿Sí ven el contraste que hay aquí? En el contexto de miseria, de dificultad, de sufrimiento, él ha sido
puesto con influencia. Recuerden que dijimos, la maldad sirve los propósitos de Dios. Entonces, el liderazgo de estos hombres como Daniel, el liderazgo como alguien como Sadrach, Mesach y Abednego, va a bendecir no solamente al pueblo de Israel, va a bendecir a la nación de Babilonia, de tal manera que los pone como administradores de la provincia de Babilonia, donde Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Esta mañana quiero que concluyamos con esto. No solamente que Dios usa la maldad, lo difícil, lo trágico, para literalmente cumplir no tus propósitos, pero los propósitos de Él. ¿Sí? Ese es el punto, son los propósitos de Él. Número 2, hemos entendido que esos propósitos, cuando se cumplen, y si tú esta mañana tú has profesado fe en Jesús, es para que seas bendición a otros. Esa es la razón para la cual, ¿me explico? Esto es Escuela Bíblica de Vacaciones, es para bendecir ¿a quién? A otros. Ese es el propósito de hacerlo. Observen cómo concluimos esto. Es que Daniel hace un compromiso en establecer en una nación politeísta. La palabra mono implica uno, ¿sí? La cuestión del monoteísmo, esto de teísmo es la adoración de ¿cuántos dioses? Un Dios. Y Daniel introduce, Daniel establece y Daniel desarrolla lo hace a través de las posiciones que tiene de liderazgo. Recuerdan que puesto prominente, gobernador, jefe. Cuando está en esa posición de influencia es que él establece y él desarrolla el monoteísmo en estas culturas. Y es aquí donde el rey Nabucodonosor, el cual me gustaría pensar que se convirtió al evangelio, me gustaría pensar que está ahora adorando al Dios verdadero, lo cual no es así. Lo que está sucediendo en la historia, antes de leer ese versículo, es que este rey Nabucodonosor era un politeísta. Él adoraba en inglés usamos la palabra pantheon, o sea adoraba una multitud de dioses. Y en esa adoración que hacía a múltiples dioses, lo que hace el rey Nabucodonosor, después de ser impresionado por la vida de este joven, que si ustedes leen el capítulo 1, en el capítulo 1 es cuando él decide no contaminarse de la comida del rey, no sé si recuerdan eso, pero él decide no comer de lo que se le ofreció y es encontrado 10 veces más sabio que todos los demás. El rey está impresionado por él y hace esta confesión. Eso es lo que dice Nabucodonosor. Tu Dios, no es mi Dios, es tu Dios. Pero lo que voy a hacer, dice Nabucodonosor, yo tengo múltiples dioses, simplemente lo voy a agregar a la lista. Yo estoy convencido que después de 244 años Estados Unidos ha cometido el mismo error. No estamos en contra de Dios siempre y cuando Dios de la Biblia, el Dios verdadero, sea uno entre varios. ¿Sí me explico? Es donde cometemos el error que cometió la iglesia hace 2000 años. Hace 2000 años la iglesia de Cristo no estaba en contra del evangelio, simplemente que lo mezclaron con un montón de otras filosofías. Y por eso los apóstoles escriben muchas de estas cartas. Vean lo que está diciendo. Dice él, es que tu Dios es el Dios de dioses. Yo tengo muchos dioses, pero Él es el Dios por encima de los dioses. Él es el soberano ¿de qué cosa? De todos los reyes. Está hablando de un rey que conocía muchos imperios, que había conquistado muchos imperios. Y termina diciendo Nabucodonosor, tu Dios, ¿qué es lo que hace tu Dios? Es el que revela los misterios, de tal manera que ahora tú, Daniel, fuiste a través de tu Dios capaz de revelarme este sueño, el cual no solamente le había quitado el sueño a él, no solamente había causado literalmente un trauma en su vida, pero es en ese momento en el cual Nabucodonosor confiesa lo que el mismo pueblo de Israel había negado por muchas generaciones. Confesar la soberanía, la autonomía, los propósitos de Dios. ¿Sabían ustedes que una de las razones principales por qué el pueblo de Israel está en exilio es porque negaron hacer esta confesión? ¿Sabían ustedes que en un momento dado alguien que no teme a Dios hace una confesión que la misma gente, que su historia y trayectoria es la presencia de Dios, y lo había negado? Es irónico para mí leer estas. A mí me encantaría que esto es lo que confesó el pueblo de Israel cuando estaban en el sufrimiento. Pero al parecer la naturaleza del ser humano es que entre más sufrimos, más queremos ser descubiertos y no desarrollados.
Entre más descubrimos, más le tememos a la maldad y al futuro y a la incertidumbre que al Dios de la Biblia. Entre más sufrimos, entre más calamidades hay en un momento dado, pensamos que si existe Dios, si hay un Dios que existe, tiene que existir para servir a ¿quién? A mí. Dios tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo digo. Él tiene que entender mi circunstancia, por lo tanto Él tiene que adaptarse a lo que yo digo. Y si Dios no se alinea con mi agenda, con mis ideas preconcebidas, no es un Dios verdadero. Y encontramos a un hombre el cual está sentado en su trono, y el cual Daniel está profetizando que su trono es temporal, que tú eres nada más un instrumento en el plan divino y perfecto de Dios. Él confiesa abiertamente y dice: este es el Dios de todos los dioses. Y el pueblo de Israel, aún estando en una condición de servidumbre, van a seguir siendo duros de cerviz. Van a seguir siendo hombres y mujeres que se van a quejar pidiendo ser descubiertos en lugar de ver el desarrollo de los planes de Dios en nosotros. Esta mañana mi oración, nuestra oración a través de toda esta semana ha sido que el Dios de la Biblia, que ha permitido que 60 y tantos niños han escuchado el mensaje del Evangelio, dejen de desear ser desarrollados, pero que nuestros hijos y nuestros nietos decidan despertar en ellos esta capacidad del crecimiento de Cristo en sus vidas. Yo no sé dónde te encuentras tú con respecto a ello. Yo no sé si esta mañana tú estás cansada o cansado de pensar que simplemente deseas o deberías de ser descubierto, que fue una injusticia lo que se te hizo, que cómo es posible que, y empiezas a ver todo esto. Pero a lo mejor esta es la mañana en la cual tú estás dispuesto a confesar y a decir: independientemente que tanto incremente la maldad, y la maldad va a seguir incrementando, independientemente que sea lo que venga por delante, la oración no es por qué las cosas suceden. La oración es cómo es que esto que está sucediendo está creando en mí el carácter, la esencia, la mente, el pensamiento de Cristo en medio de nosotros.